tiraderodelbote.com. Radio La Tercera es una radio online que transmite en todo el mundo las 24 horas, todos los días de la semana. Buena música, diferente programación, distintas voces. Consulte la programación de cada día en www.radiolatercera.blogspot.com. Escríbanos con sus inquietudes a radiolatercera@gmail.com. Con gusto le responderemos. Todos los jueves a las 21 horas, Tormentas Espirituales. Un programa conducido por Alberto Esladoña. Buenas noches, estimados oyentes de Radio La Tercera. Qué gusto, como cada jueves, estar a esta hora, a las 23 horas de Buenos Aires, a las 20 horas de México, haciendo este programa que se titula Tormentas Espirituales. Es un programa que hacemos con Alberto Esladoña y que la verdad cada vez nos sirve más de estímulo para el pensamiento, para la reflexión. Y a mí me gusta mucho hacerlo y me gusta mucho quedarme pensando con sus programas. El programa de hoy, acontecimiento Guattari, acontecimiento. ¿Qué tal, Alberto? Hola, ¿qué tal, Guillermo? Un saludo para vos y para quienes tienen la osadía de seguir escuchándonos todos los jueves a las 20 horas de México, a las 23 horas de la Argentina. Bueno, el jueves pasado fue no te lo comenté en privado, te lo comento ahora acá porque vale la pena. Fue un golazo, hicimos golazo. ¿Qué quiere decir que fue un golazo? ¿Qué red agujeríamos? Que fue un golazo de audiencia, digo eso. Que cada vez lo escucha más gente este programa. Y que está muy bueno que así sea. Bueno, seguiremos haciendo esfuerzo para que cada vez sean menos. Ah, eso sí. Tenemos un gusto por los privilegios, los pequeños cotos. Eso sí, eso. Fíjate, en última instancia, Sí. ¿qué es lo que produce el acontecimiento de que haya gente que escuche el programa? Ajá. ¿Por qué tenemos la costumbre, la mala costumbre, de ubicar que los acontecimientos se pueden explicar, se pueden interpretar, en especial en el psicoanálisis? Veamos una cuestión, porque la cuestión del acontecimiento es una cuestión que Guattari con Deleuze con Guattari van a retomar. Situemos una pequeña coordenada y alguna coordinada también. En el curso de un seminario del cual hay dos títulos, un seminario de Lacan que se llama, voy a decir el título por el cual yo apuesto, es el acto analítico. Hay otra gente que lo llama el acto psicoanalítico. Con los títulos de los seminarios de Lacan hay ciertas discusiones sobre el título que se le da a ellos. Digamos, no es lo mismo que Lacan haya hecho un seminario titulado Las estructuras freudianas en la psicosis. Cuando digo titulado, ese era el anuncio que él distribuía y era el nombre que le daba en la época en que lo hacía, a que después, al ser editado de manera oficial vía, por ejemplo, la editorial Paidós, o incluso en las versiones dactilográficas que se hicieron en una época del mismo, se le daba por título La psicosis. Así es, sí. Bueno, son, a mi entender, los dos títulos diferentes que dan cuenta de dos seminarios diferentes. Digamos, al margen de lo que mucha gente piense, el título de una obra, el título de un trabajo, ya integra la lectura. O sea, las lecturas no son inocentes.
Las lecturas están ya gobernadas por una teoría. Por ejemplo, al margen de nuestra voluntad, leer un seminario con el nombre Las Psicosis hace un tipo de lectura. Y quien lee las estructuras freudianas en la psicosis, aunque sea un título largo, va a leer otra cosa, porque el título orienta ya de entrada la lectura. No hay lectura, digamos, virginal. Claro. No hay lectura sin teoría. Cuando uno lee organizado por el conjunto de, no sé, de lecturas, de cosas que le han dicho, por cosas que ha visto y por cosas que están, por ejemplo, en los títulos de los seminarios. Entonces, en el año de 1967, 1968, Lacan hace un seminario donde él introduce una noción extraña para el psicoanálisis, para el análisis, que es la noción de acto analítico. O sea, para mí el seminario de 1967, el seminario oral 1968, su título es El acto analítico. Hay otra gente que llama esto el acto psicoanalítico. Claro. Simplemente recuerdo que psicoanalítico introduce la cuestión del alma, mientras que el acto analítico hace salir el alma. Se puede decir que en la vida cotidiana hay actos cuando no hay alma, mientras que si se hace presente el alma, no hay acto. Vos lo decís por psique. Exactamente, por psico, exacto, por el psico. Parece un simple, pequeño juego de palabras. Veamos ahora esta cuestión del acontecimiento que Félix Guattari, Gilles Deleuze, Michel Foucault, no estoy dándole preeminencia a uno o otro, se me ocurrió simplemente nombrarlos así, traen con el acontecimiento. ¿Y qué relación tendría el acontecimiento con el acto sin alma, el acto analítico? Me explico. Bueno, no sé si me explico, seguramente voy a hacer un desastre, cosa que está bien. Parece que lo mejor es no explicar nada. Y decir. Exactamente. Primer avance que ya hemos hecho, el acontecimiento no está hecho para interpretar, no está hecho para comprenderse. El acontecimiento, al producirse, cambia las cosas. Esto es una exageración en efecto. En psicoanálisis, en análisis, más que en psicoanálisis, en análisis, todo es una exageración. Salvo las verdades que a veces nos permitimos localizar. Uno va caminando por una calle, dobla y de pronto se encuentra ante un 70% de humedad y un 30% de proteína que hace que se produzca o provoca o se presenta un acontecimiento, el amor. Si uno le da alma a ese acontecimiento donde se hace presente el amor, tenga la identidad que tenga esa distribución entre agua y proteínas, que es lo que es un cuerpo humano, un 30% de proteína, un 70% de agua, nada más que algunos la tienen bien distribuida, otros son un desastre. Somos un desastre, otros no. A mí se me fueron todas las proteínas de la cabeza, por ejemplo. Ni siquiera se me fueron a la cabeza, se me fueron de la cabeza. No tiene una determinación previa. No está construido porque
voy a utilizar algo que de manera muy correcta objetaba Félix Guattari, que ese amor no es la reproducción de lo que pasó con mi mamá, con mi tía, mi tatarabuela. Si eso fuese así, ahí se vería el afecto del alma. El alma tiene historia, el alma rememora, y entonces me gusta, por ejemplo, tal mujer porque rememoro en ella mi mamá. Mientras que el acontecimiento no guarda ninguna relación con eso. Incluso en el caso en que los protagonistas, por ejemplo, intenten reconducir el acontecimiento a lo que fueron sus historias con su familia. Quiero aclarar algo. Ni a mí se me ocurre, y mucho menos nunca se le ocurrió a Lacan, ni a Félix Guattari, ni a Deleuze, ni a Foucault, prohibir o criticar o impedirle que alguien organice su vida siguiendo el modelo de Freud y en parte el modelo de Lacan hasta los años 60, de que toda su vida estaba determinada por lo que había ocurrido en su primera infancia o en sus relaciones con su familia de origen. Se ha tomado la familia de origen como siendo el origen de las personas. Habría que ver si eso es así. Habría que ver si Kandinsky hizo lo que hizo al generar el arte abstracto por su familia de origen, o si Picasso, cuando hace la serie de las guitarras, el pasaje de una guitarra común y silvestre, entre comillas, una guitarra pintada, como se podría decir, ya no es una guitarra, esto no es una guitarra, entre otras cosas porque una guitarra que está en un cuadro no se puede tocar. No se puede tocar, y sin embargo, porque hay algunos cuadros que producen en cada uno de nosotros el acontecimiento de que nos hacen escuchar la música, el sonido de esa guitarra, a tal grado, en algunos casos, que nuestro cuerpo vibra con el sonido de una guitarra que no se puede tocar. ¿No es eso un acontecimiento? Guattari va a indicar que pero entonces, no, la pregunta sería, ¿y no es eso que ese cuadro está evocando y llamando a nuestras huellas mnémicas? Exactamente no. Ajá. Me parece si que fuera así, sentido, estaríamos ante una rememoración. Volveríamos a recordar, y por supuesto que nadie tiene prohibido recordar nada, ni de que cuando era chico le pegaban en la cabeza con una guitarra, o de que tenía que soportar las tonterías de su padre o de su madre creyéndose guitarristas y tocaban la guitarra, o un sonido de guitarra interesante. Por supuesto que eso puede ocurrir, pero si hay regreso de algo en la memoria, rememoración, no estamos ante el acontecimiento. Son dos cuestiones distintas. Me está costando, tratar de abrirlos, por favor, porque a ver si me ayudas. Sí. No, ayuda no. Bueno, mejor hay que hundirte peor en la dificultad. Sí. Bueno. Uno puede recordar, puede rememorar. Lo que va a indicar es Guattari, Foucault, que eso ocurre y eso no es un acontecimiento. Por ejemplo,
famoso texto de Freud, de un recuerdo en la Acrópolis. Pero por supuesto que uno puede recordar, por supuesto que uno puede rememorar las grandezas y bajezas de la infancia de uno. Pero ¿sí? Eso no es el acontecimiento. Eso no es un acontecimiento. El acontecimiento tiene una facultad, trastoca la vida de quien queda afectado por el acontecimiento. Ahí está. Ahora, sí. Si incluso lo pensamos en un plano más amplio, insisto, en el análisis no hay ningún acontecimiento individual, todo es parte del socius, todo es parte del colectivo. El acontecimiento es aquello que organiza el tema de lo que se conoce como individual y que lo afecta. Por ejemplo, es cierto lo que durante mucho tiempo nos vendió un cierto marxismo mecanicista, de que la historia era una sucesión de etapas y que entonces lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, o lo que ocurrió en la Rusia zarista era el prolegómeno de la revolución que iba a terminar instaurando la pesadilla del socialismo. Si en efecto el socialismo llamado real fue una pesadilla, ¿no será que no hubo acontecimiento? Claro. ¿Que lo que ocurrió fue una rememoración? Claro. Pero si tomamos los hechos en detalle, de que de pronto alguien hace un pequeño movimiento y genera, por ejemplo, o da lugar a un movimiento de independencia, pensemos en los movimientos que azotaron a América Latina para desprendernos del poder colonial español, colonial y conquistador de la corona española. Si uno estudia en detalle, hay pequeños acontecimientos que desencadenan cuestiones que son imprevisibles y que no son interpretables. De ahí que el acontecimiento tenga una gran dosis o una absoluta dosis de que durante un cierto tiempo produce más efectos cuanto menos comprensible es. Si el acontecimiento se caracteriza se podría decir por excelencia. ¿Puedo hacer una pregunta? Hágala. Una sola sí, o más. Lo comprensible, digo, esto que nombrás como cuanto menos comprensible, más produce. Yo me pregunto, ¿lo comprensible es cuanto menos pase por la razón, digamos? ¿La razón sería la comprensión? Sí, comprender, sí, sería eso. Cuanto más alejado esté de las razones que tenemos para tratar de explicar e interpretar, salí a la calle. No llega el colectivo o el camión. Hay un paro de transporte o hay un piquete. Entonces, ya sabemos por qué el transporte no llega a la hora que tenemos que llegar. Y nos quedamos tranquilos. Ahora, ¿y si no fuese comprensible de por qué no llega el transporte? ¿De por qué estamos esperando algo y no ocurre? ¿No es eso un acontecimiento por fuera de lo comprensible? Esperando a Godot, Samuel Beckett. Exactamente. Mejor no lo podías decir. Los acontecimientos, va a decir este trío, más bien este cuaternario, ¿no? Deleuze, Foucault, Guattari, Lacan. Los acontecimientos nunca son causas unos de otros,
sino que entran en relaciones de cuasi causalidad, de una causalidad irreal y fantasiada, que no cesa de volverse en los dos sentidos. Foucault va a ser un poco más preciso, y me permito la grosería de leerlo. Dice Foucault: yo no me preocupo ni del sentido, ni de las condiciones en que el sentido aparece, sino de las condiciones de modificación o de interrupción del sentido, de las condiciones en que el sentido desaparece para hacer aparecer algo distinto. Vuelvo al terreno del arte, al terreno del amor, que es el terreno del análisis. Vuelvo a leer a Foucault. Yo no me preocupo ni del sentido ni de las condiciones en que el sentido aparece, sino de las condiciones de modificación o de interrupción del sentido, de las condiciones en que el sentido desaparece para hacer aparecer algo distinto. Doblo en la esquina y me encuentro con quien va a ser, por ejemplo, mi analista. Eso, que está totalmente fuera de sentido, que no se incluye en las redes de sentido que le daban sentido a mi vida. Es interesante notar que cuando la vida de uno tiene más sentido, es realmente más insoportable. Cuando la vida se despliega en el terreno del sinsentido, tiene desde ingredientes trágicos hasta ingredientes de felicidad. ¿Por qué no? El encuentro amoroso, el acontecimiento de una pasión amorosa, no está explicado en el orden de la razón. ¿A quién no le han dicho, pero vos perdiste la razón? ¿Cómo te vas a enamorar de fulana o de fulano? ¿O cómo te atreves a enamorarte de tal o cual cosa? ¿O cómo es posible que te vas a dedicar a esa profesión de la cual nadie vive en el mundo? Es el pequeño acontecimiento. Los acontecimientos nunca son causas unos de otros, no hay enlace. Por ejemplo, si uno piensa algunos hechos de la política, y en ese sentido hay que rendir homenaje a Ricardo Foster, quien en su texto sobre la anomalía kirchnerista indicó una cuestión que es del orden del acontecimiento, al margen de lo que se piense del personaje en cuestión, no solo de Néstor Kirchner, sino de Ricardo Foster. Pero Ricardo Foster, ¿qué dice? Nadie lo esperaba a Néstor Kirchner. Nadie esperaba que se fuera. Son dos acontecimientos. La aparición de Néstor Kirchner, la muerte de Néstor Kirchner. Son dos acontecimientos que no pueden ser explicados por la racionalidad que nos rodea. Esta idea, por ejemplo, de que todo está determinado en última instancia por la economía, habría que ver si es así. Y vuelvo, porque ya se nos está acabando el tiempo. No, yo antes tengo una pregunta, por favor. Bueno, entonces láncela, o calle. Yo digo, hay algo de que... Qué feo el de que... Ahí, no tenía nada que ver. Hay algo en esta cuestión del relato del acontecimiento que se vincula con el vigilar y castigar. Quiero decir, es decir, solo somos vigilantes de los acontecimientos que nos suceden y nada tenemos que ver con ellos.
No, me parece interesante tu pregunta. La discontinuidad de los movimientos engendrados, por ejemplo, por las fuerzas que atraviesan nuestros cuerpos, la vigilancia, nunca dejan indemne al cuerpo y tienen un componente que es sencillamente incomprensible. Incluso nuestra manera de operar, que no es pasiva, con el acontecimiento, no es comprensible. Claro. Sí, o sea, sí. El acontecimiento no requiere de la comprensibilidad. El acontecimiento, al contrario de lo que se piensa, es ajeno a nuestra fuerza y sin embargo no nos deja pasivos. Sí. ¿Y dónde está la responsabilidad del sujeto en el acontecimiento en todo esto? En ningún lado, por suerte. La responsabilidad es un término que hay que dejárselo a los teóricos del derecho. Y a los practicantes de la gansúa de los truanes, que se llama ética. Pero uno responsable no, del acontecimiento, uno no es responsable, uno es producido por el acontecimiento. Ahí está. Volvamos al encuentro amoroso. No, uno no estaba enamorado antes, no sabe si después va a seguir enamorado. Correcto. Pero en ese momento está, es. Claro, uno se encuentra con la guitarra de Picasso y ese es el momento del acontecimiento que a uno lo invade. Ahora, cuando Picasso pintó la guitarra, ¿qué vínculo tuvo? Ahí no hubo acontecimiento. ¿Y si la guitarra lo pintó a Picasso? Bueno. El signo, a decir Deleuze, escapa a las producciones inteligibles, tanto subjetivas como históricas. Sí. Para situarse... Sí, coincido absolutamente con eso. Para creo que la guitarra lo pintó a Picasso, creo que, como decía, la interpretación de los sueños fabricó a Freud. Sí, y que creo que, como Miguel Ángel decía, yo no esculpí nada, estaba todo en la piedra. Sí, pero no, eso es la idea que ya estaba ahí. Yo creo que los seminarios no estaban en Lacan. Lo construyeron a Lacan. Está muy bien. La interpretación de los sueños no estaba en Freud. La interpretación de los sueños produjo a Freud. Sí, hasta acá comprendí. El signo escapa a las producciones inteligibles para situarse en el nivel de lo que se llaman perceptos. Son las percepciones no humanas. Y afectos. Son las afecciones no humanas. Me parece que quizás el día de hoy podemos dejar aquí y señalar el horizonte donde se cruzan Guattari, Foucault, Deleuze con Lacan. Porque en el año 1967, 1968, Lacan va a introducir que no está mal que haya acto analítico, porque hasta ese momento se consideraba es un pasaje al acto, un defecto de la cura que había que impedir, el acto analítico. Pero él dice que el acto analítico se produce en el punto en que el analista piensa donde no es y es donde no piensa. En el punto en que el analista y su hermano, el analizante, su hermano, el analizante, hermano del analista, son tomados por el acontecimiento de un acto que, entre otras cosas, modifica la relación entre ambos. Por supuesto. Bueno, yo estoy de acuerdo con vos con que dejemos el programa acá, porque la verdad que has introducido una cantidad de conceptos, de manera de ver las cosas que por lo menos a mí
me están cimbronando, o no sé si se dice cimbronando o cimbroneando, no sé. Podría ser cimbromeando. Cimbromeando el cuerpo, sí, cimbromeando el cuerpo. Creo que sí, creo que hay algunas cosas ahí que hay que volver a pensar. O hay que volver a hacer, o qué sé yo, o hay que estar de vuelta de alguna cosa. O hay que estar vigilante. No, eso no, salvo que sea una facturita, de esas masitas con las que tomamos con el mate, ¿no? Llamada vigilante. Así es. Ok, entonces la seguimos. Sí. Con nuestro amigo Guattari, con Deleuze, con Foucault y con Lacan. ¿A qué se deberá que el acontecimiento de que estos personajes, al margen de las estupideces de la vida de cada uno de ellos, cruzaron sus horizontes, y ese acontecimiento de tocarse y compartir un horizonte, en el momento en que se produjo, no pudo ser ni aceptado, ni leído, ni estudiado? Habría que preguntarse debido a qué ocurre eso. Bueno, Guillermo, nos vemos el próximo jueves a las 20 horas de México, 23 horas de la Argentina. Ajá, muy bien. Me parece con la tormenta guattariana. Así es. Y recuerden todos los que nos agarraron empezados que se repite este programa el sábado a las 20 y 30 horas y de Buenos Aires, o sea, a las 17:30 horas de México, perdón, de México. Exacto. Bueno, hasta el próximo jueves. Gracias, Alberto. Hasta el próximo jueves. Saludos, Guillermo, saludos a nuestro público. Chao. Tiraderodelbote.com